Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la sesión número 18 del curso de programación del semestre 0. En esta ocasión veremos un tema extra de lo que son los bucles y además la introducción a un nuevo tema, conocido como arreglos. Lo primero que veremos es la estructura conocida como do-while. Este es un bucle controlado por la salida, lo cual quiere decir que la condición no se revisa hasta después de que se realiza el proceso. Fuera de esto, el comportamiento del do-while es análogo a la estructura while, por lo que, de igual manera, el bucle se mantiene siempre y cuando la condición se mantenga verdadera. Pero la gran diferencia que existe entre ambos bucles es que para el do-while, que el cuerpo del bucle se estará ejecutando al menos una vez, incluso aunque la expresión sea falsa. Como recordamos, al utilizar la estructura while, si la condición no se cumple desde el principio, ninguna de las instrucciones que se encuentren dentro del bucle se realizarían. Cosa que no sucede en el do-while. Este tendría una iteración sin importar la condición. Los bucles do-while son característicos de los lenguajes C, C++, Java y C#, por lo que no existen en Python. A causa de esto, no seremos capaces de comprobarlo de manera personal, pero es importante que se conozca su existencia. Para expresar su funcionamiento, vamos a revisar su diagrama de flujo, en donde podemos ver que se tiene un orden de primero la acción y después la condición, lo cual es la particularidad de este bucle, ya que si se recuerda, tanto en los casos del while como en el for, la condición siempre aparece al principio. En cuanto a su sintaxis, es relativamente simple. En esta se coloca la palabra reservada do para establecer el inicio del bucle. Dentro se colocan las acciones deseadas y al final se encuentra la palabra while, con la condición que se deberá cumplir. Este sería el último de las estructuras de bucles que veríamos, por lo que pasaremos al nuevo tema del día de hoy conocido como arreglos. Para explicar qué es un arreglo, primero es necesario establecer algunas definiciones. Primero debemos comprender qué es una estructura de datos, el cual es una colección de datos que pueden ser caracterizados por su organización y las operaciones que se definen en ella. Esto se podría interpretar como un conjunto, pero con la particularidad de que el orden de los datos es sumamente importante. Ahora pasaremos a revisar los diferentes tipos de datos que existen. Los primeros son los datos primitivos o simples, los cuales se dice que no están compuestos de otras estructuras de datos, siendo los más frecuentes y utilizados por casi todos los lenguajes los enteros de INT, los reales, los flotantes y los caracteres, que serían el tipo char. Estos, como los hemos estado trabajando, sabemos que son utilizados para representar un solo valor o un solo carácter y nada más. Por otra parte, tenemos a los datos compuestos, los cuales son estructuras de datos construidos a base de los tipos de datos primitivos. Aquí es donde entran las estructuras conocidas como arreglos, ya que se encuentran compuestos de varios valores. Los datos del tipo compuesto tienen su propia división. Primero se encuentran las estructuras de datos estáticas, que son aquellas en las que el tamaño ocupado en la memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución del programa. Es decir, que tendrá una cantidad limitada y predefinida de los elementos que puede contener, y esto no podrá ser modificado una vez establecido. Por otra parte, se encuentran las estructuras de datos dinámicas, las cuales no tienen las limitaciones o restricciones en el tamaño de memoria ocupada que son propias de las estructuras estáticas, es decir, que pueden modificar su tamaño para contener la cantidad de elementos que sea necesario. Ahora que ya contamos con las definiciones básicas, podemos pasar a ver de manera apropiada qué son los arreglos o arrays en inglés. Estos también pueden ser conocidos como matrices o vectores, y son un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. A partir de esta oración, sabemos que los arreglos cuentan con tres cualidades indispensables. La primera es que es finito, es decir, que el número de datos que conforman al arreglo está definido. Sabemos que es ordenado, ya que el conjunto de datos se encuentra en orden específico, y finalmente que es homogéneo porque se encuentra compuesto por el mismo tipo de datos, es decir, todos son enteros o todos son flotantes o todos son caracteres, nunca mezclados. Nosotros comenzaremos trabajando con lo que son los arrays unidimensionales, también conocidos como vectores. Para que sea más simple comprender su funcionamiento, vamos a ver un ejemplo en donde hay un arreglo unidimensional llamado ejemplo, que consta con 5 elementos y se encuentra definido a través de la expresión ejemplo es igual a
1, 5, 7, 3 y 2. Este tipo de expresión es la misma sintaxis con la cual estaríamos trabajando en un script, en donde se utilizarán los corchetes para indicar los elementos que pertenecen al arreglo. Desde este punto se puede ir apreciando la ventaja que se tiene al utilizar un vector, que es el hecho de que estamos guardando múltiples datos en una sola variable. Ahora, seguramente se preguntan, ¿cómo se hace para acceder a cada uno de estos datos? En realidad es muy simple. Lo primero que hay que definir es que un vector tiene un orden en sus datos, y con este orden se definen las posiciones. Como podemos ver en pantalla, cada uno de los datos se encuentra en una posición específica, y si se quisiera saber en qué posición está un dato, solo haría falta enumerar los datos comenzando desde el 0. Entonces, si yo quisiera acceder al valor que se encuentra en la posición 2, tendría que usar la sintaxis que se ve en pantalla, donde se colocó el nombre de la variable y entre corchetes, sin espacio, se pone la posición de interés. Por ejemplo, aquí se puede ver que se buscó el valor que estaba en la posición 2, lo cual nos devolvería el valor de 7, y si buscara el valor en la posición 4, nos devolvería el valor de 2. Ahora vamos a verlo de manera práctica. Lo primero que haríamos en nuestro nuevo script sería generar nuestro vector llamado ejemplo, el cual tendría los valores 1, 5, 7, 3 y 2. Ahora colocaremos un print que contenga ejemplo y entre corchetes el 2, con el fin de que nos imprima el valor que está en la posición 2. Si lo corremos, podemos ver que en efecto nos imprime el valor de 7. Así podemos continuar con cada una de las posiciones. Aquí incluso aprovecharé para mostrarles que si solo se coloca el nombre del vector en el print, se imprimirían todos los valores al correrlo, por si alguna vez es necesario conocer todos los valores. También algo muy importante es que los valores que definimos en nuestro vector no son definitivos. Pueden ser modificados en cualquier momento, como una variable común. Esto comúnmente se realiza dato por dato. Por ejemplo, si colocamos ejemplo y en la posición 2 le vamos a decir que cambie el valor por un 0, cuando lo volvemos a correr podemos ver que en donde se encontraba nuestro 7 ahora hay un 0. Esto igualmente se puede aplicar con cada uno de los valores. Ahora pasemos a poner esto en práctica con un ejemplo. Este dice que se debe realizar un programa que le pida al usuario 5 valores y que los guarde en un arreglo. Comencemos con nuestro diagrama de flujo. Aquí lo primero que haremos será inicializar un vector con todos sus valores en 0. Esto es muy importante ya que si nuestro vector no está inicializado, el programa nos marcará un error ya que no tiene un espacio en donde ir guardando los datos. También estaremos colocando nuestra estructura for con su variable i inicializada en 0 y con una comparación menor de 5. Dentro del bucle le pediríamos al usuario que colocara un valor para x, el cual se guardaría y posteriormente lo pasamos a nuestro vector en la posición y. Esto se hace con el fin de que con cada iteración la posición cambie y se haya guardado cada valor en un lugar diferente, sin sobreescribir los anteriores. Después se realiza el incremento del bucle y cuando se terminen las iteraciones, imprimiríamos todo el vector v. Vamos a revisarlo de manera práctica. Lo primero que hay que hacer es colocar un print que diga almacenamiento de datos en vector. Después inicializamos nuestro vector con 5 valores de 0. Así aseguramos que el vector tiene espacio para todos los datos. Aquí ya podemos colocar nuestro for con una variable i y con un range hasta 5. Dentro del for vamos a colocar una variable x que va a estar tomando los valores del usuario con la función input que diga coloque el dato. Concatenaremos una i y una tabulación con el fin de que sea más cómodo para el usuario y no olvidemos nuestra conversión a entero. Ahora igualaremos v en la posición i a x con el fin de que el valor se vaya almacenando en la posición que corresponde. Finalmente, fuera del for colocamos un print para todo el vector y ponemos nuestra línea final de z igual a 0. Ahora, si lo corremos, podemos ver que nos pide ir colocando cada uno de los datos. Por ejemplo, 5, 4, 3, 2 y 1. Al imprimirse, sale completo el vector con el mismo orden en el que nosotros colocamos nuestros datos. Como último tema de la sesión de hoy, veremos la función len, el cual es un método que nos regresa la longitud de un arreglo, es decir, el número de elementos de los que se compone, lo cual equivale a la cardinalidad en la teoría de conjuntos. Su sintaxis es muy simple. Si tuviéramos un vector v con los valores 1, 2, 3,
solo tendremos que colocar la palabra len y dentro de paréntesis de cuál vector queremos conocer su longitud. Esto, si lo aplicamos, nos pasaría a dar el valor de 3. Ahora vamos a aplicarlo en un problema. Aquí nos dice que se debe realizar un programa que de manera automática realice la suma de cada uno de los elementos del siguiente arreglo, en donde tenemos v es igual a 2, 5, 8, 4, 7 y 1. Ahora, si hacemos nuestro diagrama de flujo, lo primero sería obtener la longitud del vector v, ya que estamos suponiendo que no conocemos la cantidad de datos que existen, y lo guardaríamos en la variable L. Después inicializamos nuestra variable y para hacer la sumatoria y colocamos nuestra estructura for, en donde colocamos como instrucción i menor que L. Si esto se cumple, pasaríamos a añadir al acumulador el valor del vector v en la posición i, y posteriormente se cerraría el bucle. Por último, imprimiríamos el resultado. Si lo ponemos en práctica en un nuevo script, colocaríamos nuestro vector v con los valores 2, 5, 8, 4, 7 y 1. Después utilizaríamos la función len con el vector v y el resultado lo guardaremos en la variable L. Ahora inicializaríamos nuestra variable y empezaríamos a colocar nuestro for con la variable i para el control y una función range hasta L. Adentro del for colocaríamos nuestro sumador como y es igual a y más el valor de b en la posición i. Si lo razonamos, podemos ver que con cada ciclo estaremos revisando el valor de una posición diferente del vector v. Finalmente, fuera del for colocaríamos un print para la variable y, que diga la sumatoria es 2 puntos y una tabulación. Y concatenaríamos el valor de y. De esta manera, al correrlo, podemos ver que en efecto se tiene la sumatoria de todos los números. Con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy. Les encargo de tarea que revisen bien cada uno de los temas. Les dejo estos ejercicios para repasar y recuerden que ya se encuentran habilitados los cuestionarios en la plataforma de la UAC, los cuales estarán disponibles hasta el domingo. Sin otro tema a discutir, me despido y les deseo buen día. Hasta luego.